Hola a todos y todas. Yo soy César Careta, astrónomo de la Universidad de Guanajuato, y hoy les presento la primera charla del ciclo de conferencias de astronomía para todo público, en esta edición de la primavera de 2021. Bueno, este ciclo es organizado por el Departamento de Astronomía y por el Observatorio Astronómico de la Azotea, ambos de la Universidad de Guanajuato. Tiene ediciones desde el año de 1995 y ha ofrecido conferencias sobre temas asociados a la astronomía a lo largo de todos esos años, con a veces algunas interrupciones, como fue el año pasado. El año pasado, por cuenta de la contingencia sanitaria, no pudimos ofrecerlo, pero bueno, aquí ya estamos de regreso. En esa edición estaremos presentando esas conferencias a cada jueves, perdón, a cada último jueves de cada mes a las 18 horas. Y hoy tendremos el gusto de escuchar al doctor Héctor Bravo Alfaro, que es profesor investigador del Departamento de Astronomía de la Universidad de Guanajuato, con la conferencia La ciencia en los tiempos de la infodemia, del movimiento antivacunas a las naves extraterrestres. Bueno, empiezo para que conozcan un poquito sobre el doctor Héctor Bravo Alfaro. Él estudió su licenciatura en el área de física en la Universidad Autónoma de Puebla. Hizo una maestría en ciencias en el INAUE, otra maestría en astrofísica y técnicas espaciales en la Universidad de París. Después, un doctorado en ciencias en el Observatorio Astronómico de París. También ha actuado como investigador invitado en el Observatorio de Marsella, Francia también, y también como investigador invitado en el Instituto de Astrofísica de París. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, también es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y es el responsable del Observatorio Astronómico de la Azotea de la Universidad de Guanajuato. Sus áreas de investigación principales son la radioastronomía y la evolución de galaxias. Espero que disfruten la conferencia y entonces le dejo ahora la palabra al doctor Héctor Bravo. Muchas gracias. Muchas gracias, César. No sé si ya me ven a mí, pero eso espero. Bueno, pues bienvenidos a todos y todas a esta primera conferencia del ciclo Primavera de Astronomía para todo público. Pues sean todos bienvenidos. Pues estamos tratando de sublimar una situación adversa que es la pandemia del COVID y decidimos intentar hacer este ciclo de manera remota y creo que no debía de salirnos tan mal. Ya sabemos que los cables no tienen palabra de honor, se puede cortar en algún momento, pero todos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para que este evento salga lo mejor posible. Quiero agradecer mucho primero a César por la presentación, pero sobre todo a todo el equipo que se encuentra detrás de la transmisión de este evento, personal de comunicación de la Universidad de Guanajuato, colegas del campus que nos ayudaron con la difusión y que han hecho posible que ustedes estén aquí con nosotros. Ya más tarde iré a pasar lista a ver quién realmente estuvo, ¿eh? Bueno, déjenme compartir la pantalla un momentito. A ver si no me equivoco, por ahí tengo a mi apuntador que me irá diciendo si aparece la pantalla. ¿Todo bien, César? ¿Se ve ahora? Sí, todo bien. Todo bien. Ahora vemos a César aquí abajo, lo escondemos tantito. Bueno, fíjense que en una entrevista que hice con colegas del campus para hacerle difusión a este evento, la persona que me entrevistó me decía que cómo le iba a hacer para hablar desde el COVID hasta naves extraterrestres, y la verdad me di cuenta que sí, tenía razón en plantearse esta duda porque me metí en un berenjenal. Pero aquí vamos de buena gana. Voy a hablar unos 45 minutos, 50 aproximadamente, no los voy a aburrir demasiado, pero la idea es platicarles un poco, bueno, como César ya nos comentó, este tipo de actividades, las conferencias, cursos de astronomía, los solemos impartir en este sitio muy especial de la ciudad de Guanajuato y del edificio central de la Universidad de Guanajuato. Y bueno, por esta ocasión estamos en otro sitio. Yo me vine un poco a visitar mi oficina, aprovechando que el internet es mejor que el de mi casa, que es su casa.
Muy bien. Durante estos 45 minutos voy a platicarles de 4 temas y que espero que se lleven alguna reflexión de todo esto. Querría poner sobre la mesa 2 maneras distintas de abordar la realidad que nos rodea, la naturaleza, la información que nos llega, por una parte los conocimientos que nos propone el conocimiento científico y por el otro lo que yo clasifico dentro de las creencias. Ojo, no me voy a meter en cuestiones religiosas para que no me cierren el sitio, simplemente es la cuestión de cómo dar por aceptada alguna idea que nos llega de diversas fuentes. En la segunda parte sí voy a platicar muy breve, no soy experto además en el tema, pero sí quiero platicar de este concepto o de este contraste entre conocimientos y creencias y cómo nos ha afectado ahora en tiempos de esta pandemia que nos afecta a todos. Bueno, como prometimos, pues tenemos que hablar de astronomía y entonces hablaremos de otro ejemplo en este contexto de cómo abordar la realidad. Y este misterioso objeto llamado Oumuamua, en lengua de los nativos de Hawái, es un ejemplo muy interesante de cómo la ciencia se encuentra de pronto ante una situación compleja y cómo le vamos a hacer para resolver el tener ideas encontradas. Pero por último, y me parece la parte fundamental, la parte central de esta charla, por eso espero que se queden hasta el final, es hablarles un momentito del pensamiento crítico y de lo importante que esto es. Bueno, pues entonces, sin más preámbulo, les tengo una sorpresa. Esta imagen que les voy a mostrar ahora es realmente una premiera a nivel mundial. Imagínense que yo vengo aquí y les digo que un astrónomo con un gran telescopio acaba de tomar esta imagen que parece totalmente inofensiva. Pero si se fijan bien, allí es una foto de la luna en cuarto creciente y allí en uno de los cuernos de la luna, si hacemos un zoom, resulta que tenemos 2 emisiones de luz extraña y entonces este astrónomo viene a decirles que esta es la prueba de que existen estaciones habitadas por extraterrestres en el lado oscuro de la luna. Bueno, así quiero empezar esta charla en cuanto a cómo hacernos, cómo creer, cómo aceptar ideas que nos proponen distintas fuentes, distintas personas y distintos medios de comunicación. Bueno, lo cierto es que este astrónomo, que es su servidor, efectivamente me salgo a veces a tomar fotos de la luna, soy un lunático en realidad, y me llamó muchísimo la atención que había 2 puntitos allí y la imagen no está trucada, yo no le puse ahí los puntitos porque es posible de hacerlo, pero ni son estaciones espaciales, ni se encuentra en el lado oscuro de la luna, porque el lado oscuro de la luna no lo vemos desde la Tierra, y se trata simplemente de puntos en la, vamos a llamarle orografía de la luna, que son más altos y que están iluminados por el sol. Bueno, ok, entonces vamos hacia adelante. Díganme si no, en algún momento, en toda esta situación, en particular ahora durante el COVID y la pandemia, hemos tenido la impresión o a veces la certeza de que vivimos en un tiempo único en la historia de la humanidad. Déjenme poner mi reloj, perdón, para no emocionarme demasiado y me paso. Aquí, que no veo el reloj. Ahí está. Bueno, entonces creemos que la humanidad jamás se había encontrado en un momento como este. Bueno, esto obedece a 2 cuestiones. Una es que tenemos la tendencia a sentirnos en el centro de todo y esto no se ha curado, no nos lo han curado ni las varias 4 siglos de pensamiento científico. Todos tenemos esta tendencia en algún momento. Recuerden que hace solamente 4 siglos no estaba difundida la idea o el modelo heliocéntrico de lo que en ese momento se consideraba el mundo, ¿sí? Nos sentíamos pues la última chela del estadio prácticamente. Toda la creación había sido hecha para nuestra contemplación y creíamos además que nos lo merecíamos, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que al cabo de 4 siglos, la ciencia nos ha ido demostrando que no solamente el Sol no rota alrededor de la Tierra y los planetas, sino que no estamos en el centro del sistema solar, tampoco estamos en el centro de nuestra galaxia y que estamos en un lugar que es prácticamente igual a cualquier otro lugar en el universo.
Esto es en cuanto a lo espacial. Ustedes pueden decir, sí, pero me estás hablando de un tiempo único en la historia. Sí, pero tampoco. Si lo piensan un momento, o sea, traten de recordar o imaginarse cómo fue las epidemias de gripe y de viruela en la época temprana del contacto entre los españoles y los mexicas, que diezmó prácticamente a 1/3 de la población. En verdad, era como para creer que era el fin del mundo. Cualquiera lo hubiera visto así. Hace nada menos 100 años, y hay que leerlo, hay que ir a ver un poquito cómo ocurrió esta mal llamada gripe española, que no tuvo nada de española. No se sabe si apareció en Estados Unidos, en Europa o en Asia. O imagínense haber vivido durante la Segunda Guerra Mundial, donde las ciudades quedaron completamente destruidas en Europa. Y eso, en verdad, que haría sentir en el momento que estábamos en los últimos estertores de la historia humana. Bueno, entonces, si pensamos un poco en esas pandemias, y además no estoy mencionando aquí la peste negra, que fue aún peor, nos daremos cuenta que estar confinados por unos meses con la relativa comodidad de nuestras casas, dependiendo cada uno, en verdad no es el fin del mundo. Bien, pues entonces yo quiero contrastar con todas mis fuerzas estas dos formas de apropiarse o tratar de interpretar la realidad. Bien, obviamente en la prehistoria, y cuando hablo de la prehistoria me refiero a los tiempos antiguos, pues era normal que si había una tormenta eléctrica desatada, pues la gente en Grecia pensara que Zeus estaba enojado y les estaban aventando rayos, algo habrían hecho mal. En América, si se desbordaban los ríos o llovía sin parar, pues entonces había que hacer algo y Tlaloc pues había que tratar de calmarlo, o los egipcios con el sol. Todas las culturas antiguas en verdad es que no tenían manera de entender por qué ocurrían los fenómenos, sobre todo los muy violentos de la naturaleza. Y claro, cuando las cosas funcionaban bien y había cultivos y todo, bueno, la madre tierra nos estaba alimentando. Bien, pero la verdad es que uno tendría que preguntarse qué tiene que ocurrir para que 400 años después de más o menos establecido el método científico, el pensamiento objetivo, crítico, ¿por qué siguen sobreviviendo las supersticiones y las creencias? Y bueno, uno además suele decir que, pues que son inofensivas. Todo el mundo tiene derecho a creer en lo que uno quiera y eso es cierto. Pero la pregunta aquí no es si alguien tiene derecho o no creer en supersticiones. Mi pregunta va más bien en que si son inofensivas. El conocimiento científico y sus aplicaciones. Bueno, aquí me tardé en decidir qué poner entre las miles y miles de logros que han hecho nuestra vida mejor. Desde las cirugías, aquí espero que vean mi cursor. Saben, las pandemias de poliomielitis a principios del siglo XX y hasta mitades del siglo XX, el automóvil. Yo me rompí una pierna hace 5 años y me fui al quirófano y la verdad es que confié en que iba yo a caminar después de la recuperación, que fue un poco complicada, por cierto. Todos nos movemos en auto, podemos viajar, andamos algunos en avión, una lavadora, no saben cómo adoro mi lavadora. Los chicos que no saben por qué es tan impactante, ¿no? Todas estas cuestiones como el refri o el microondas, que no envenenan la comida, por cierto, ellos me entenderán si les digo, imagínate que no hay internet, y con eso ahí sí que se les acaba el mundo. Es decir, hoy en día tenemos satélites allá arriba, hay misiones espaciales de las cuales César nos va a platicar dentro de un mes, en particular aquellas de Marte, y lo curioso, lo paradójico es que con todos estos logros que disfrutamos todos los días, a lo largo de todo el día, de todas maneras una gran fracción de la gente desconfía de la ciencia, la ve así un poco de ladito, así como esta gente es demasiado racional, aunque esta misma gente se aproveche de todos estos logros. Muy bien. Bueno, evidentemente que cuando nos hablan de cosas sobrenaturales, poderes, superpoderes de la mente, adivinar el futuro, cosas por el estilo, yo, bueno, creo que los muy jóvenes no se acuerdan, pero cuando yo era niño, apareció alguien en la tele que se llamaba Uri Geller y doblaba metales ahí. Por supuesto que el gobierno en distintos países, pero voy a centrarme ahora en Estados Unidos y la antigua Unión Soviética, por supuesto que se interesaron en estas cuestiones y pidieron asesoría en gente de universidades serias, científicos, para ver si este tipo de poderes en verdad se podían utilizar. Claro, su objetivo sobre todo era un poco bélico o defenderse del vecino que podía atacarlos. Imagínense que Uri Geller pues se pone al frente de una armada
y durante una guerra, pues nomás le hace a los cañoncitos que se doblen así, los aviones les dobla sus alitas, los aviones enemigos, ¿verdad? No se puede equivocar. Y entonces sería fantástico. Entonces hay reportes, hubo publicaciones en revistas muy serias sobre los experimentos que se llevaron a cabo tratando de probar la telepatía, la telequinesis, y todo fue abandonado. No hay una sola prueba que resista hasta el día de hoy pruebas de laboratorio serias. Bueno, si los resultados y beneficios son tan evidentes, pero sigue sobreviviendo la superstición en pleno siglo XX, y esto es de lo que estamos platicando. Bueno, por una parte hay que decir que hay algo que se llama el imaginario colectivo. Este es el conjunto de ideas, fantasías de una cultura, y la verdad es que son fantásticas. Digo, a mí siempre me han gustado las historias de fantasmas bien hechas, las películas que asustan no, pero en verdad son muy atrayentes. Pero cuando uno trata de hablar de la realidad, visualizarla, entenderla y aprenderla con una H intermedia, ahí la cosa es distinta. Digo, como diría mi abuela, yo no creo en brujas, pero de que existen, existen. No, aquí se trata más bien de ir y analizar la realidad para llegar a un conocimiento que sea sólido. Miren, a mí ya se me había ocurrido plantear esta cuestión, pero parece que alguien se me había adelantado, que es un hombre que trabaja en tecnologías de la información y tiene un sitio interesante que les recomiendo, por eso lo escribo allí. Es un italiano que se apellida Brandolini, que dice lo siguiente. Yo me tomé el tiempo para leer esta pequeña frase que ven allí. Es falso que hayan llegado astronautas a la Luna, todo fue un montaje realizado en unos estudios de Hollywood. Bueno, yo me tomé el tiempo y me tardé 8 segundos. Bueno, lo que Brandolini decía es que se requiere como un orden de magnitud más de tiempo y de esfuerzo para desmontar una falacia. Un orden de magnitud significa 10 veces más. No, se equivocó. Si yo me tardé 8 segundos en decir una falacia como esta, créanme que en varias conferencias para todo público, cursos de astronomía, pues hemos dicho por qué sí llegaron astronautas a la Luna. No me tardé 80 segundos, créanme, me tardé más de 800, o sea, más de 15 minutos. Son como 2 órdenes de magnitud, lo que implica 100 veces más tiempo y más esfuerzo, porque tengo que venir con los argumentos, decirles por qué. En las fotos de los astronautas en la Luna no se ven estrellitas, decirle que es un diafragma porque se satura con la luz y no se ven las estrellas, la banderita, si se movía así por el almidón que llevaba, ¿por qué no se murieron los astronautas con los cinturones de Van Halen? O sea, un montón de cosas que tienen que venir muy argumentadas para que me crean finalmente. Ahora imagínense desmontar todas las falacias que están circulando en toda clase de medios. Es una tarea imposible. Bueno, déjenme pasar al segundo tema. Entonces, toda esta situación la vivimos multiplicada por 1000 durante esta pandemia y sobre todo en estos tiempos donde la información circula a una velocidad inaudita. En eso sí, este tiempo es único, pero todos los tiempos han sido únicos. Y vuelvo con la misma pregunta. ¿Las creencias y las supersticiones son inofensivas? Miren, no me puedo detener mucho aquí. Solamente querría meterles así el gusanito a los que no han ido a ver de qué se trató la peste negra y sobre algunos estudios de históricos. Aquí me van a perdonar porque no pude encontrar la fuente y entonces parece que vengo a decirles, entonces un historiador, y no les digo quién es, lo siento mucho. De hecho, pensé en no mostrar no entrar en este tema, pero se los comento porque ocurre que cuando esta peste entró, esta enfermedad entró por el sur de Italia, la gente salió pensando que Dios estaba muy enojado y una de las procesiones, la plaga esta era tan brutal que las manifestaciones para calmar a Dios eran muy violentas. Entonces, una de las prácticas más difundidas en la época eran los flagelos. Estas desfiles de gente que se flagelaba, se abría la piel hasta sangrar, en realidad parece que jugó un papel importantísimo en la reproducción de las ratas que tenían a la pulga, que tenían el vector que distribuyó la peste en toda Europa y que prácticamente la diezmó. No se sabe
hay cifras entre 30 y 60 millones de personas, pero piensen que la población en esa época no era ni una décima parte de lo que es el día. Las prácticas siguen existiendo, por cierto, hay grupos que salen en Semana Santa y salen, se flagelan y no sé, sienten que de esa manera se acercan más a, no sé. Bueno, sigo con las creencias en los tiempos de la pandemia. Hay un movimiento antivacunas que ya es bastante viejo, no empezó solamente con este señor, pero es fuertemente responsable. Les pongo la foto, se apellida Wakefield, y publicó un artículo en Lancet. Lancet, ahora muchos, aunque no seamos médicos ni bioquímicos, la conocemos porque es en donde se han publicado las... bueno, está en el top 3 de mayor impacto en el área médica. Entonces, para eso es decir bastante. Bueno, este señor logró publicar un artículo allí en donde decía que las vacunas, en particular la triple viral, generaba una serie de enfermedades en los niños, entre ellas el autismo. Bueno, a partir de ahí dejaron de aplicarse miles de vacunas en muchos lugares y los académicos se metieron a revisar el estudio. Saben que eran 12 individuos, 12 niños que utilizó en esta muestra, a partir de la cual, bueno, esto simplemente hace ver que el sistema a veces patinamos, puede ocurrir. Pero eso no es lo más grave. En verdad, pasaron, fíjense, desde 1998 que se publicó hasta 2010, en que la revista y los editores se dieron cuenta que este artículo había que ponerle un gran cartel enorme de esto no funciona, esto no es cierto. Por cierto, perdió su licencia profesional este señor. Pero la cuestión es cuántos años está tomando desmontar la mentira. No lo hemos logrado todavía, ¿eh? Pasaron 12 años para que bajaran el artículo, pero el día de hoy hay una fracción importante, un porcentaje de la población que tiene miedo de las vacunas. ¿Cuántos brotes de sarampión, papiloma? Porque además en varios lugares, incluidos España, no les hablo del último rincón en África, no. En España dejaron de aplicar la vacuna del papiloma en varias regiones. ¿Cuántas vidas ha costado este tipo de situaciones en donde, por cierto, descubrieron, y por eso le quitaron la licencia a este señor, que había un conflicto de intereses? Bueno. Entonces ahora tenemos unos términos ahí muy simpáticos como la infodemia, la conspiranoia y otros males de nuestro tiempo. Bueno, aquí les iba yo a poner un video, pero la verdad no vale la pena. Ahí nomás les puse el adenovirus de cerdo, porque circuló, la mitad de los que estén aquí mirando esta charla recibieron, o más quizás de la mitad, un video de un señor sentado en el sofá de su casa, se puso una corbatita y dijo, la vacuna de Pfizer, yo sé de eso. La vacuna de Pfizer tiene adenovirus de cerdo y empieza a decir una sarta de cosas que no tienen ningún sentido. No les pongo el video porque sería un cierto tipo de publicidad. Esto nos confunde muchísimo. La gente que me mandó, yo recibí el mismo video como por 4 lugares distintos. Imagínense qué tan viral fue. Y es un verdadero virus. Este señor que les pongo allí, que se llama Andreas Kalker, ha promovido el uso del dióxido de cloro y mucha gente que yo sé que es muy inteligente me decía, pero es que yo sé de gente que se lo pone y se siente bien. Pues sí, pero ese no es un estudio científico. Que alguien se lo haya puesto y no se haya muerto no significa que es una cura. Este señor, además, cuando se pusieron a averiguar, bueno, tiene un título de una universidad abierta que nadie sabe. Yo cuando vi, sí, la verdad dije, ¿y eso en dónde está? No ha mostrado ningún tipo de estudio que avale sus afirmaciones. Entonces yo, sinceramente, les recomiendo un tipo de tratamiento que no ha sido avalado por pares, que ha tenido un estudio científico detrás. Esa es mi opinión personal. Bueno, y ahí, por supuesto, que había un libro detrás. O sea, de otra forma no se explica todo esto. En cambio, piensen que la ciencia del siglo XXI ha generado media docena, al menos, de vacunas muy efectivas en un tiempo sin precedentes. Hace un año, cuando nadie, y admito que yo mismo estaba entre ellos, que yo decía, bueno, otro virus raro allá del otro lado del mundo, yo no creo que esto llegue acá y nos afecte. Bueno, nadie lo creíamos. Pero también se dijo que la vacuna, estas cosas tardan 2, 3 años. Es increíble lo que los científicos que se dedican a este tema han logrado hacer en un tiempo inaudito. Las vacunas ya están allí, yo estoy escuchando en varios lugares aquí en México en donde ya están aplicando el personal médico, no al ritmo que querríamos, porque bueno, esto no es tampoco cuestión de magia y ese es el otro punto.
Bueno, por supuesto que venimos con el miedo a las vacunas, pues generado por este tipo de señores y el anterior, y todo este tipo de creencias que no tienen sustento. Y esto hace un daño tremendo. Aquí lo estamos viendo. En cambio, pueden entrar a ver a sitios muy serios cuáles son, cuántas personas han tenido efectos secundarios. Por supuesto que los primeros casos con efectos secundarios, que era 1 en 10,000 o 30,000, hicieron muchísimo ruido y la gente pues se asustó todavía más. Hay que poner todo en contexto. Actualmente se han revisado un montón de posibles secuelas, como la parálisis de Bell y otras, y siguen saliendo negativos. Biden avisó, el presidente de Estados Unidos avisó, iban más de 10,000 mujeres embarazadas, ni un solo caso con efectos secundarios. También suele creerse que las vacunas que solo tienen 70% de eficiencia son malas, no tienen calidad. Yo no quiero de esa, por favor. Bueno, acá no es como ir a pedir helado de limón o de vainilla. La vacuna de la polio se lanzó esperando que tuviera una eficiencia de más o menos 80% y cambió al mundo. Claro, los muy jóvenes no saben de lo que les hablo, pero pregúntenle a sus papás o a sus abuelos. ¿Cuántos compañeritos teníamos que no podían caminar, iban a la escuela con unos aparatos horrorosos que apenas les permitían moverse? Bueno, no se hable, por supuesto, de los nanochips que va a usar Bill Gates, que vienen en las vacunas, y que van a ser usados para controlarnos usando la 5G. Por eso Trump, nuestro superhéroe, impidió que Huawei entrara a Estados Unidos y participara de la 5G, que es de las compañías que más han trabajado en eso. Yo les diría, la mejor vacuna contra el COVID o la COVID, como quieran llamarle, el COVID-19, es la que uno pueda ponerse lo antes posible. Dentro de unos 6 meses habrá otras y a lo mejor se puede uno poner 2 o 3 y a lo mejor si le dice uno, yo quiero de limón y de frambuesa y creo que no va a pasar nada. Pónganse la vacuna y por favor sugiéranle a las personas cercanas a ustedes que hagan lo mismo. Yo no soy accionista de Pfizer ni de AstraZeneca, se los prometo. Bien, ese era el mensaje que quería transmitir acerca del COVID. Yo no soy médico, pero eso es lo que he leído y eso me ha convencido. Bueno, pero esta infodemia nos afecta en algunas áreas muy particularmente. La astronomía es una de ellas, es de las favoritas víctimas de la infodemia. Bueno, yo aquí podría venir a platicarles de un montón de cosas, el área 51, las zonas de Roswell, bla, bla, bla. Bueno, y de todos los negocios que hay ahí detrás. O sea, en verdad es que es muy sencillo de desenmascarar. Recuerden que hasta en 2019 hubo un evento que trataron de entrar a la fuerza a esta zona de la fuerza, a esta área de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Bueno, salieron muy mal parados. Bueno, en astronomía hemos tenido de todo, desde que aparecieron las películas de Armagedón y todas estas, y la gente, bueno, le despierta curiosidad, en ese sentido es muy saludable. Y entonces ahí nos tenían a nosotros cambiando de tema en nuestras charlas. A mí me gustaba hablar de galaxias, pero siempre que iba a dar mi plática sobre galaxias, al final las preguntas eran sobre extraterrestres y el área 51, entonces ahí me puse a averiguar. Cuando venían las películas del apocalipsis y los asteroides, pues a platicar de asteroides. Esto es así como que al público lo que nos pida. Bueno, sin lugar a dudas, el 2012 fue el hitazo de la década. Desde un año antes la gente nos preguntaba y se preguntaba y lanzaba en redes y ya porque ya las redes estaban bien democratizadas. Este impulso apocalíptico es impresionante. O sea, esto se debe de estudiar en colaboración con la psicología y la sociología, porque tenemos una tendencia a querer ser la generación que apague la luz y cierre la puerta. Si no, imagínense, o sea, los que se fueron hace 4,000 años ahí siguen en la banquita de espera, qué aburrido. Queremos ser los últimos, queremos presenciar, pero además salvarnos, ¿eh? Entonces, hay esta tendencia. Bueno, gracias a esta infodemia de los mayas, pues aprendí un poco del calendario, aprendí la numeración vigesimal, hasta enseñé cómo podíamos hacer unas cuentitas, unas sumas, lo cual en su época los romanos no podían hacer con sus números romanos. Aprendí sobre los glifos, fascinante. Bueno, de estas charlas no perdí la cuenta, en verdad. Bueno, queremos platicar ahora de un asunto bien curioso y bien ilustrativo en el ámbito de la ciencia, en particular de la astronomía. Y fue un visitante muy misterioso, bautizado Oumuamua, en Hawái, porque allí lo descubrieron, hay muchos telescopios, y pues resulta que
es el primer objeto del que tenemos certeza que no pertenece al sistema solar. Creemos firmemente que este objeto viene del espacio interestelar. Bueno, este objeto se paseó aquí cerca de la Tierra, cerca quiere decir a muchos millones de kilómetros. Ahí ven la trayectoria, esta línea blanquita por aquí. Este movimiento del objeto ocurrió entre julio y octubre del 2017. Lo descubrieron astrónomos de la Universidad de Hawái con este proyecto. Y bueno, sabemos que es externo al sistema solar por su velocidad, porque logramos trazar su órbita, su trayectoria, y se logró descubrir algunas cosas muy interesantes, como que era un objeto muy alargado, parecía una salchicha, y eso no se observa en los objetos del sistema solar. Todos son entre medio esféricos o parecidos a unas patatas, así alargaditas, pero no demasiado. Este tenía una relación largo-ancho como de 5 o de 8:1, lo cual es bastante raro. De ahí el dibujo, la ilustración artística que está ahí atrás, que la NASA autorizó. Este es un dibujito artístico que decían, bueno, creemos que este objeto debe lucir así. Bueno, en las charlas que dimos en ese momento, en el 2018, dimos varias pláticas sobre el objeto. Les mostré en verdad cómo se vio y qué es lo que estudiamos. La verdad es que este objeto se ve así. Este puntito, esta es una flecha, pueden decir, wow, qué impresionante. No, esta es una flechita. El objeto es estos puntitos luminosos, lo cual es bastante decepcionante, con toda franqueza, al lado del pedazo, este monolito largo tan impresionante. Lo que los astrónomos que trabajaron en este tema estuvieron observando por unos meses fue este puntito que ven aquí y cómo se movía a lo largo del paso de los días y las semanas. Vieron que cambiaba de brillo, se iba desplazando respecto de las estrellas. Estos puntitos, estas rayas más bien, que ven aquí son las estrellas. Para observar cometas y asteroides, el telescopio debe seguir el movimiento del asteroide, no el movimiento de la bóveda celeste, por lo cual las estrellas salen movidas. Ustedes podrían decir, sí se le ve claramente una colita. No. Esta es otra estrella. Cada una de estas manchas así movidas horizontalmente son estrellitas, y este es el famoso objeto Oumuamua. Es un nombre chistoso, que quiere decir mensajero, por cierto. Bueno, cuando nosotros nos enteramos como astrónomos que nos gusta hacer un poco de divulgación de la ciencia, ya sabíamos, dijimos, bueno, aquí vamos otra vez. Van a salir la gente que viene aquí con sus pelitos muy desordenados para decirnos que es una nave espacial. Ya lo sabíamos. En verdad, no había ningún problema. Yo mismo, debo confesarles, aquí les cuento una anécdota rapidísima. Hace unos años, cuando pasó el eclipse total de Sol, entonces hagan sus cuentas, nos dieron toda la confianza a nuestros profesores. Yo era estudiante de maestría y nos mandaron a dar charlas de divulgación acerca del eclipse, cómo se formaban, que la gente no se asustara, y protegerse los ojos. Y yo, por casualidad, fui a la ciudad de León, no lo conocía, y llegué ahí. Habían puesto unos carteles por todas partes en el Teatro Doblado, pero no crean que en el Gran Teatro Doblado había una sala chiquita en donde yo di mi charla. El día anterior había dado una plática allí un conocido charlatán ufólogo mexicano, y habían agotado los boletos que costaban, hice la conversión ahora, como 600 pesos de hoy en día, y se había agotado las entradas, ese sí en el Teatro de Adebis. Yo en una salita pequeña, había unas 40 personas. Cuando me vieron llegar, lo primero que dijeron, y este chamaco que usted nos va a hablar de astronomía, pues sí, no llegué con un sombrerito aquí que pareciera así más turbante, una cosa por el estilo, y entonces nunca me disfracé. Bueno, pero al final creo que los 40 asistentes salieron muy contentos, pero me dio una idea un poco de la proporción, ¿no? Una plática donde pagaba mucha gente, pagaba mucho dinero para ir a ver algo que no es ciencia. Bueno, en fin, estábamos listos para todo lo que se venía, pero contra lo que no estábamos preparados era con que un astrónomo muy connotado, además con resultados innegables, es un tipo que trabaja no en una universidad patito, universidad abierta como aquel fulano de las antivacunas. No, Abraham Loeb es un astrónomo reconocido, trabaja en la Universidad de Harvard, y salió de pronto con un libro que dice
como subtítulo la primera señal de un objeto extraterrestre. Y bueno, eso sí nos dejó así los ojitos como plato, porque algunos astrónomos, aunque yo no soy experto en asteroides, pero había seguido perfectamente. Este objeto se fue. A principios de 2018 ya se había ido muy lejos, es decir, no tuvimos datos adicionales, entonces para todos fue un poco de dónde salió más evidencia que nos perdimos nosotros, ¿no? Bueno, les cuento este tema porque en verdad ilustra muy bien cómo la ciencia intenta avanzar, abrirse paso, a veces proponer ideas nuevas. Entonces, bueno, lo que Avi Loeb, como parece que le llaman cariñosamente sus amigos, publicó en varios artículos es que este objeto en realidad tendría que ser mucho más delgado y la idea del monolito, que nos habían dibujado hace 4 años, en realidad no corresponde, tendría que ser una cosa muy delgada y entonces él propone que se parece más a una cosa como esta. Bueno, es una propuesta, es una hipótesis. Lo publicó en una revista, por cierto, aquí le doy las gracias a mi sobrina que me dijo, oye, pero Avi Loeb dijo que en el APJ, en un artículo del APJ, y yo dije, ¿en serio? Dijo que sí es un objeto artificial. Bueno, me fui a buscar la revista. Ese es el proceso del cual yo quiero platicarles. Es decir, yo dije, una persona muy famosa dijo eso y lo publicó, vamos a verlo. Bueno, afortunadamente tengo acceso a la revista y yo me fui a leerlo de cabo a rabo. Y sí, efectivamente dice por allí algo como que él cree que la presión de radiación del Sol, en este caso, es responsable de unas aceleraciones un poco anómalas que no se pueden explicar con otros fenómenos. Por ejemplo, los cometas a veces se aceleran y se desaceleran porque son activos, tienen unos geysercitos pequeños que a veces hacen que roten y se aceleren o se frenen. Y entonces él decidió lanzarse de la tercera cuerda y dice que, bueno, este objeto debía ser muy delgado y entonces puede haber sido producido naturalmente. Aquí voy con mi cursor. Dice, pudo haber sido producido naturalmente a través de algún proceso desconocido o tener un origen artificial. Esto es lo que él dice, porque no tiene información, no tiene más información de la que se dispuso en ese momento. Esto en ciencia se llama lanzar una hipótesis y punto. Bueno, lo que sí nos dejó un poco así como, pues está bien, sí, él pone sus argumentos, él cree que es una cosa muy, muy delgadita, una lámina, y dice, oye, eso es difícil que sea generado naturalmente. Pero hay otros astrónomos que no encuentran, sus modelos no predicen que sea una cosa parecida a una vela, que es como la que él propone en la foto que les enseñé antes. Bueno, les cuento aquí que tuve la suerte de participar. Bueno, yo vi una charla que estaba grabada por ahí en YouTube y luego asistí en vivo a una charla que ocurrió hace un par de semanas, hace solamente 2 semanas. Aquí está Avi Loeb y entonces había ahí un panel de personas a las que les dejaron preguntar antes que a los demás de los mortales. Y bueno, Loeb platicó cuál era su propuesta, su hipótesis de por qué él creía que era otra vez un objeto así, muy delgadito y que difícilmente podría haberse formado de manera natural en otra estrella. Aquí tenemos a una señora muy respetable, se llama Jill Tarter, y fue antigua directora del proyecto SETI, que fundó Carl Sagan hace mucho tiempo, con Frank Drake y otros. Es decir, no es una persona que sea en contra de la búsqueda de vida extraterrestre. En verdad, los astrónomos somos de los académicos más optimistas en cuanto a la idea de que debe haber vida en alguna otra parte del universo. Por cierto, que el bioquímico más connotado quizás en México, Antonio Lascano, nos decía una vez, ustedes astrónomos son muy optimistas. En los procesos para generar vida son mucho más complejos de lo que uno, por el lado de la bioquímica, sabemos. Carl Sagan era muy optimista en cuanto al número de civilizaciones que podría haber en otros lugares. Pero nadie había dicho, ya tenemos las pruebas de que existe otra civilización. Bueno, en esta charla que fue muy interesante, Jill Tarter le decía que, bueno, él no tenía por qué decir, porque la actitud de Avi Loeb era un poco como que ahora esta es una cacería de brujas. Yo vengo y entonces todo el mundo, la comunidad científica me ataca. Y Jill les decía, no me lo parece, la gente simplemente es escéptica, o sea, una duda razonable,
y no, nadie te ataca. Él realmente estaba con una postura muy, yo diría casi agresiva, muy a la defensiva, por lo menos. Y este señor que está aquí con una cara de, ¿en serio? Me cayó muy bien, yo no lo conocía, no me pidan que pronuncie sus apellidos. Hoyningen es holandés. Él es filósofo y trabaja en temas de ética de la investigación. Y lo que él le preguntaba era algo muy puntual. Le decía, oye, el título de tu libro, me voy a regresar un poquitito, dice, la primera señal de vida inteligente más allá de la Tierra. No le puso una interrogación. No. O sea, es una afirmación. Entonces, bueno, la pregunta de este Paul me pareció perfectamente válida, porque en verdad hay una manipulación, ojo, que no hizo en la revista científica, pero sí en la venta de su libro. Bueno, el libro se está vendiendo como pan en Nochebuena, como pan caliente. Y además, Avi Loeb es parte de un proyecto muy serio que se llama algo como el disparo hacia las estrellas, que es un proyecto que intenta generar justamente una especie de velas que sean impulsadas por radiación solar y que llegue más rápido que nuestras naves actuales a estrellas cercanas al Sol. Entonces, básicamente lo que él estaba muy enojado era porque invertimos mucho dinero en descubrir qué es la materia oscura, en entender el Big Bang, pero debíamos invertir más dinero en la búsqueda de vida extraterrestre. Bueno, este tipo de debates han existido siempre y quizás convenza a más académicos a unirse a su postura. Y punto. Eso es lo único que ha dicho. Sigue siendo, me parece, un excelente ejemplo de cómo la ciencia se mueve hacia adelante, a pesar de que Avi Loeb esté muy enojado porque él cree que debemos poner más dinero a sus proyectos. Está en todo su derecho. Yo querría que hubiera más dinero para estudiar a las galaxias, en verdad. Pero bueno, así es la vida. Los recursos son limitados. Bien. Bueno, gracias por llegar a la cuarta parte. Todo lo que les acabo de mostrar, para muchos, por supuesto que no es nuevo, porque muchos que están mirando esto son académicos. Pero sí querría venir aquí. Esto es un desahogo académico, no es un desahogo personal, pero quiero platicarles un poco en dónde, mi visión de dónde está el pensamiento crítico el día de hoy en una cultura, pues, más o menos tecnologizada como esta en la que estamos. Bueno, hay una serie de conceptos que yo les pongo aquí solamente algunos que suelen generar una desconfianza enorme. El escepticismo, es que eres escéptico, es que el cientificismo, el racionalismo, y siempre suele verse como un defecto. La gente que dice, pues sí, yo soy un racionalista o trato de serlo, suele siempre verse un poco así, el ateísmo, cosas así que no es una secta, no tratan de convertir a nadie, no quieren destruir ningún otro tipo de creencia, simplemente dicen, mira, aquí hay esto, a mí me parece que funciona y ojalá y lo adopte más gente. Muy bien. Bueno, cosas que a mí me ocurre de escuchar por allí cuando yo no creo en que un objeto no identificado, que no sabemos qué es, y que yo diga, sí, pero eso no implica que sea una nave espacial extraterrestre, además. Entonces, es que no eres abierto de espíritu. Eso es lo que escucho. Eres demasiado racional. Bueno, yo digo, es que no se puede ser racional un día sí y un día no. Si uno es racional para analizar la realidad, pues yo trato de hacerlo toda la semana. No puedo hacerlo 5 días y 2 días le hago distinto. Ojo, las pseudociencias, todas estas, no constituyen una categoría equivalente. En otra forma de decirlo es que explicar la naturaleza no es cuestión de interpretación, porque la gente dice, ese es tu punto de vista, pero yo puedo tener el mío. Sí, todos podemos tener puntos de vista, pero a la hora de interpretar la realidad, solo hay una forma de llegar a la verdad que nos ha generado todas estas cosas de las que disfrutamos, gracias a la cual ahorita estamos platicando allí. Si no entendiéramos las ecuaciones de Maxwell, esto no sería posible de ninguna manera. Bueno, entonces la respuesta suele ser, entonces hay que dudar de todo, entonces yo ni estoy aquí. Bueno, esta pregunta ya se la plantearon muchos filósofos, Bacon y Descartes, perdón, dijeron, pues sí hay que dudar de todo, pero hay que dudar de manera sistemática, racional, lo que llamó la duda metódica, ¿sí? Y otra cosa que suele asociarse con la gente que trata de hacer ciencia, de abordar la naturaleza desde un punto de vista objetivo, es
que perdemos toda sensibilidad, todo romanticismo. Miren, si vieran la cantidad de fotos de las estrellas de la luna, de atardeceres, entender cómo funcionan las estrellas no nos hace maravillarnos menos, en verdad nos hace maravillarnos más. Pregúntenle a los matemáticos que saben de la serie de Fibonacci cuando se descubrió que la distribución y el número de pétalos sigue una serie matemática. Fantástico. O los fractales que aparecen por ahí en la naturaleza. No nos atrofia la sensibilidad, en serio. Entonces no tengan miedo a los que, digo, yo sé que ustedes son muy racionales y muy críticos, pero para sus amigos que consideren que no lo son. Entonces, nuestro punto, y ya vamos de bajadita, no se preocupen. Mi contraste entre abordar la realidad por el conocimiento o por unas creencias, en verdad es eso, cómo queremos abordar esta realidad y cómo entender la naturaleza y el mundo que nos rodea. A mucha gente, y en verdad yo me incluyo cuando era muy chiquito, yo tampoco creía que los egipcios y los mayas habían construido las pirámides. Me resultaba mucho más fácil creer que los extraterrestres con una pistola, así como láser, movían unos bloques gigantescos y los iban acomodando ahí. No creemos que las culturas antiguas tenían la capacidad arquitectónica, astronómica, para generar estos fabulosos monumentos. Es increíble. Y les diría yo, es aún más fabuloso entender cómo lo hicieron que imaginarse que alguien vino a hacernos la tarea, ¿sí? A la gente le cuesta mucho trabajo creer que hay tantas estrellas en el universo como granitos de arena en todas las playas del mundo. Y por supuesto que tampoco creen que un filósofo, que se llamó Eratóstenes, de Siena, por cierto, pudo medir el radio del planeta, el diámetro o la circunferencia, lo que quieran, teniendo una, pues calculan la otra. Hace 2400 años, con unas barras y geometría. Sabía de Pitágoras, porque dejaron cosas escritas, hizo este cálculo con una precisión impresionante. No solamente no creemos que lo haya hecho, sino que seguimos creyendo que la Tierra es plana. Bueno, no todos, por supuesto. Dios gracias. Bueno, no creemos aquello, pero creemos que las figuras que aparecían hace 15 años allí en los campos de trigo en Inglaterra eran de origen alienígena. ¿Se acuerdan? Hace unas semanas, nada menos, apareció un extraño monolito de metal. La verdad es que tenía yo mucho trabajo, ni me metí a verlo, no valía la pena. Unas poquitas semanas después salieron los chicos, tienen una compañía, ahora son muy ricos, muy famosos. Esos no hacen daño quizás, pero hay gente que cree que el holocausto es una invención, es parte de un complot. Tecleen por allí de qué se trata el Consejo de los Sabios de Sion, ¿sí? Que es realmente un movimiento antisemita de principios del siglo XX, en el cual todavía mucha gente, como estos QAnon, radicales en Estados Unidos, siguen creyendo en estas cosas del complot mundial. Yo he escuchado gente con doctorado que cree en el complot de los judíos y en verdad uno salta para atrás, literalmente. Uno diría, bueno, pero son creencias, cada quien tiene derecho a creer lo que quiera. Bueno, a ver, pregúntenle a los familiares de la gente que se murió en la toma de la Casa Blanca basadas en este tipo de creencias. Ahí es en donde yo creo que estas supersticiones, estas falacias repetidas 1000 veces hasta que la gente se la cree, sí pueden ser peligrosas. Esta noticia, por ejemplo, ¿no? Una diputada republicana que es partidaria de esta conspiración dijo que los incendios en California, que los de 2018 en particular, habían sido producidos por rayos láseres espaciales. Bueno, esto yo lo vi en internet, pero dije, no me lo creo, no es posible. Bueno, fui a checar y por eso les pongo aquí la liga, ¿sí? Esto los dijo en San Francisco, es CBS, y no se escondió de nadie. O sea, no se lo dijo en cortito y alguien lo oyó y a lo mejor, no, en verdad los dijo. Entonces, bueno, otra vez vayan poniendo las cosas en la balanza. Entonces, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Las creencias y las supersticiones son de veras inofensivas? Miren, como les decía, la creencia en la magia y en lo sobrenatural es fascinante. Digo, las historias de fantasmas son muy bonitas, son interesantes, pero en verdad responden a que cuando buscamos información a veces somos un poquito flojos. Yo digo, soy humano y me pasa también. Queremos todo inmediato, muy fácil. Entonces, si algo nos suena así, fantástico, sensacionalista, pues lo leemos más rápido. Nos ponen muchas imágenes,
Y muchas veces generan sentido de pertenencia, ¿eh? Nosotros te vamos a... Solo nosotros conocemos la verdad. Ojo, en esta charla yo no estoy diciendo que los científicos pertenecemos a una élite, ni mucho menos. Simplemente decimos, queremos abordar la realidad con estos pasos muy sencillos y ahí están para todos, para el que los quiera utilizar. Bueno, ahí tenemos otra vez el tarot, la astrología, la gente que levita. Yo los he visto en la calle, son fabulosos. Mis respetos. Esta foto que demuestra que Elizabeth II es reptiliana, cosas por el estilo. Bueno, yo la verdad sí me pregunto cómo le hacen todos estos para vivir del erario en un país pues bastante culto, ¿no? Esto no me lo explico, esto me parece más difícil de entender a que sea reptiliana. Bueno, creo que cuando no entendemos la naturaleza humana, entonces nos es muy fácil creer que podemos tener superpoderes, como Batman o Superman. No, Batman no tiene superpoderes. Superman o Flash. Y es lo mismo con la naturaleza. Cuando no entendemos la naturaleza, creemos que hay algo sobrenatural. En verdad, la naturaleza es tan maravillosa que no necesitamos inventar nada sobrenatural. Por último, siempre digo, oigan, sería fabuloso que todo lo que los magos nos dicen que puede existir. Si la magia existiera, este señor que levita, pues iría a su trabajo volando, no tendría coche. Y toda la gente que sabe levitar, porque además hay cursos de levitación, entren ahí a internet también, por unos cuantos cientos de dólares, por supuesto, pues entonces ya tendría que pasar mucha gente yendo de su casa de aquí para allá, levitando. No, ninguna manifestación mágica aguanta la más mínima prueba experimental en un laboratorio de física, de química, o lo que ustedes quieran. Miren, si todo lo que nos vendieran, que es súper maravilloso, que en lo inmediato nos resuelve los problemas, funcionaran, bueno, yo ya me habría deshecho de esta panza, facilísimo, con un jaboncito o con un cinturón que me rasque el ombligo mientras veo la tele comiendo palomitas. Sería fantástico, no habría gente con problemas de sobrepeso o calvicie, yo no usaría peluca, en fin, todo este tipo de cosas sería fantástico. ¿Sí? Entonces uno tiene que preguntarse, ¿en verdad funciona? Bueno, ya vamos, en las últimas. Por supuesto que todos querríamos igual, yo vendría a venderles aquí, pero acá tengo la única, la máxima, la más sencilla, la más barata receta para detectar sitios poco confiables. Bueno, pues no existe, no hay una sola receta. Yo suelo decirles, mira, si es algo que suena sensacionalista, si te van a contar algo que nadie sabía, pero yo te lo voy a contar, bueno, después de tantos miles de científicos que trabajan en ese tema y no se habían dado cuenta que el limón con bicarbonato cura el cáncer. ¡Wow! Bueno, yo, si te llega algo así, le pondría un signo de interrogación por lo menos, ¿no? Una cura, algo que vienen con un nuevo tratamiento, claro, porque ahora lo que nos tiene abrumados pues es el COVID, entonces la infodemia está muy enfocada a las nuevas curas y yo les diría, una nueva cura no se publica en un video que nos llega en WhatsApp o que pues, suben a YouTube. Esto se publica en revistas y nos dicen qué laboratorio, Pasteur, Max Planck, Inglaterra, donde sea, han estado trabajando y lo han demostrado. Nos llueven videos que vienen sin autor, no tienen fuentes serias o son fuentes muy vagas. Un investigador en una universidad de Estados Unidos dijo, ¿qué investigador y qué universidad? Como cuando a mí me dijeron, oye, este astrónomo en esta revista publicó, pues voy y lo busco y lo leo. La cuestión es que leerlo te toma un poco de tiempo y luego no está traducido y si yo no leo muy bien en inglés, pues entonces cuesta más trabajo, eso es cierto, pero el resultado es fantástico. Eso se llama liberarse. ¿Sí? Bueno, hay otros sitios y por supuesto todos los hemos visto que utilizan los términos, los flujos de energía, el campo magnético. Este es un fenómeno cuántico, pero no le dan ningún sentido a lo físico. Es obvio, claro, para un físico que no entiende ni la mitad de lo que están diciendo y por supuesto no tiene ningún sentido. Pero si yo no conozco de estos términos, pues ya me mareo y además suenan muy serios. Bueno, les mencionaba que en ocasiones muchas de estas cosas promueven un sentido de pertenencia, pueden ser muy, muy peligrosos porque así se forman sectas, CIS o el movimiento fundamentalista, así ha atraído a mucha gente diciéndoles que escapen del complot, nosotros te vamos a decir cómo, eso es súper peligroso. Aquí, bueno, me permito usar estos logos.
pero no les voy a echar tierra, yo los uso todo el tiempo. Por lo siguiente, esto yo lo descubrí hace poquitos años. Cuando uno entra a Google o a YouTube o lo que sea, les pongo el ejemplo. O sea, una vez vi unos zapatos y dije, ay, qué bonitos zapatos. Los vi el precio y dije, ya, no los quiero. Y yo me metí. Después, los benditos zapatos me aparecían hasta en la sopa. Abría yo página aquí, página allá, y ahí seguían los zapatos, me aparecían por todas partes. Bueno, estos son algoritmos matemáticos que son muy útiles. Están basados en algo que se llama aprendimiento, machine learning, y ya Johan, un colega, me dijo, en realidad se llama así, collaborative filtering, que dice, tú estás buscando esto y entonces te puede convenir cosas parecidas. Nos lo aplica Amazon, Netflix, lo que ustedes quieran. Está muy bien, nos dice, creo que te gusta esto y yo te lo voy acercando. Claro, así venden más, pero mucho cuidado, porque cuando usamos todos estos sitios para aprender o acercarnos a una visión política o a una cuestión que nos explique alguna parte de la realidad, lo que hace este sistema es que te va a mostrar siempre sitios parecidos. Si yo entro a ver la Tierra plana, pues me va a mandar inmediatamente sitios que parecen más fabulosos unos que los anteriores y no voy a escapar de allí. Si yo veo cuestiones políticas y yo odio a un político y entro a ver algo, me va a estar mandando a sitios siempre iguales. Toda la gente que le va a tirar a ese político, o al revés, así funciona. Y entonces a mí me ocurrió y dije, uy, ahora todos están en contra o a favor de tal o cual política. No, tengan mucho cuidado, salgan, rompan y vean otras cosas. Eso cuesta un poquito de trabajo porque ver opiniones que son distintas a la nuestra no nos gusta mucho, ¿sí? De hecho, alguien decía, mira, si un periódico o si un periodista siempre estás de acuerdo con lo que dice, yo les diría, ya cambien de periódico, porque alguien está pensando por los dos. Luego también hay medios en la televisión, muy serios, iba yo a poner nombres, pero prefiero no, que tuvieron respetabilidad en algún momento, pero que ahora nos hablan de los alienígenas ancestrales, de la búsqueda de los templarios en Estados Unidos. O sea, en verdad, cosas que uno dice, esto no es ni historia, no es, o sea, ni siquiera es un cuento interesante. Y usan algo que se llama la falacia de autoridad. O sea, uno le tiene respeto, lo dijo fulano de tal, entonces yo lo creo. Y ya no voy a ir a hacer el análisis de, estará diciendo, ¿verdad? ¿Qué sustenta lo que me están diciendo en este programa o en este periódico? Aquí les iba yo a hablar de un ejemplo, pero creo que ya se me está acabando el tiempo. No, sí se los cuento. Este diente de león es una historia chistosa. En realidad yo estaba muy chiquito, tenía como 3, 4 años, y mi hermana, que adoro, mi hermanita querida, tenía 7 añitos, ¿no? Y no sé quién le dijo, pero a mí me lo dijo ella, que si te metía una de estas esporitas en los ojos te quedabas ciego. No saben, yo pasé años con un pánico horrible cada vez que yo veía estas cosas. Era como salir corriendo. Nunca jugué como mi hija que le sopla y se entretiene volando. Bueno, no lo hizo con mala intención, alguien se los dijo, ya lo creyó, y era mi hermanita grande y yo le creí. Bueno, ya hasta unos años después me di cuenta. No es le mando un besote. Bueno, para terminar, ok, entonces la ciencia no es infalible. Yo no vengo a decirles aquí los científicos, o sea, Dios nos tocó en persona, no para nada. Hay montones de ejemplos. Einstein, que podría haber ganado 3 premios Nobel, pero debido a sus creencias no publicó, pudo haber sido el primero en demostrar la expansión del universo. No lo hizo debido a sus creencias, le torció el brazo a sus ecuaciones para que se quedaran estáticas, un universo infinito sin movimiento, porque él creía en eso, pero sus ecuaciones basadas en física y matemáticas le estaban diciendo otra cosa que después publicó Hubble por un canal distinto. Todos nos equivocamos, o sea, ni Einstein es infalible, nadie lo es, somos humanos, entonces no pretendemos ser otra cosa. El sistema, todo el sistema que da fundamento a la ciencia y los descubrimientos, las revistas, los sistemas de arbitraje, las academias de ciencia, no son perfectas. La Academia de Ciencias de Suecia ha patinado montones de veces, ha dejado de dar premios Nobel a quienes tendría que, eran bastante machistas hace 100 años, a Marie Curie, solo porque su esposo dijo, si no le dan el premio Nobel también, yo no lo voy a aceptar. Entonces se lo dieron, solo así.
pero ni hablar de gente que ha ganado el premio Nobel, y bueno, sí, da un poco de vergüenza ajena, que han sido muy brillantes, que han descubierto cosas importantísimas en la ciencia, pero que cuando hablan de otras cosas dices, madre de Dios, mejor cierra el pico. Hablando de extraterrestres, hablando de racistas, ha habido un montón de gente súper racista. Y cuando una persona con la autoridad que le da obtener un premio Nobel dice una cosa, pues sí hace que una importante cantidad de gente lo siga. Entonces, por eso es que las creencias no son tan inofensivas, y este es el punto en el que me he querido centrar al final. Así que el sistema, por supuesto que es perfectible, ¿eh? La ciencia, sin embargo, es la única disciplina capaz de responder, no lo sé, todavía no lo descubrimos. Tenemos estas hipótesis. Si ustedes preguntan hoy en día a un astrónomo serio, oye, entonces esa cosita que se observó, ese puntito, si es una nave extraterrestre, no lo sabemos, no pudimos recuperar la cantidad de datos suficiente, no lo sabemos. Y no nos sentimos mal por eso, ¿sí? A cambio del hecho de que la ciencia sea perfectible, bueno, recuerden todo lo que la ciencia ha descubierto y hecho por cada uno de nosotros en estos 400 años. Bueno, ya para terminar, sí, creo que voy bien. Les dejo unas sugerencias, vayan a checar ahí por curiosidad en este Centro for Inquiry. No todo es muy impresionante, pero algunas cosas son interesantes. Richard Dawkins es un bioquímico, ha hecho contribuciones enormes, escribió un libro de divulgación muy famoso que se llama El Gen Egoísta. Es buenísimo haciendo divulgación, es una de las mentes más brillantes de las últimas décadas. Carl Sagan, por supuesto, que ya no está con nosotros desde hace mucho tiempo. Léanlos, búsquenlos. Quiero cerrar con esto. Yo me metí allí por curiosidad y fui a ver sitios de algunos de estos charlatanes, pues bastante conocidos. Hay uno peruano que cita sin entender logros de un matemático muy famoso mexicano, Miguel Alcubierre. Bueno, el sitio de este señor, de su ufólogo peruano, voy a poner el nombre aquí, tiene 64,000 suscriptores, lo cual es impresionante. Otro ufólogo charlatán mexicano muy famoso, del cual tampoco voy a escribir el nombre, que tiene un canal de TV ahí, no sé si en YouTube o dónde, tiene más de 700,000 suscriptores. Bueno, un sitio que yo les recomiendo mucho, que es de un periodista, escritor, Mauricio José Schwartz, su sitio se llama El Rey va desnudo, tiene menos de 70,000 suscriptores. Eso implica un factor de 10. Bueno, uno se pone a hacer cuentas, ¿verdad? Así me quedé yo haciendo cuentas. Y bueno, uno puede acabar muy deprimido, porque además hay como 10 veces más sitios de estos que sitios como el de Mauricio José Schwartz, que platica de todo, de filosofía, de ciencia, de lo que sea, y da su opinión, no trata de convertir a nadie. Bueno, calculando esta pequeña fracción de gente que ha impulsado un pensamiento distinto, una forma muy particular de abordar y entender la realidad y de generar beneficios, de curar enfermedades, de entender lo que ocurre en nuestra mente, de apreciar y entender la naturaleza, entendernos con nuestros congéneres, nuestros compañeritos de planeta, hasta llegar a conocer el universo. Sabemos qué edad tiene, de qué tamaño es, cómo se formó, al menos casi hasta el mero principio. Bueno, como diría Galileo, que en realidad no lo dijo, aunque sea una pequeña fracción de gente que opta por el racionalismo, Galileo hubiera dicho, y sin embargo, se mueve. Bueno, pues eso es lo que quería platicarles. Muchas gracias. Y creo que tenemos un ratito para unas preguntas. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Pues bueno, estamos un poco así encima de lo del tiempo, pero sí que alcanza para una o dos preguntas. Pueden hacer las preguntas por los diferentes medios que están ahí en vivo, en línea, y que nos llegan aquí, ¿sí? Ahora me ven a mí o ven la presentación. Ya no estoy compartiendo, ¿verdad? No, pero sí creo que ven a ti. Ah, perfecto. Okay. Digo, no es que quiera que me vean, pero ya. ¿Tú encontraste por ahí alguna pregunta interesante? Bueno, están llegando aquí. Bueno, eso quiere decir que no estuvimos solitos tú y yo y el formidable equipo de comunicación.
Bueno, aquí hay una pregunta interesante que vino por Facebook. Suponiendo que se encuentre vida en otro planeta, ¿cuál sería su reacción? Yo supongo que la pregunta es a ti, ¿no? ¿Cuál sería tu respuesta personal a eso? Qué bueno que me preguntan esto, porque en verdad yo estaba pensando un poco en este fenómeno que es abordado desde el punto de vista de la filosofía. Somos muy, muy curiosos. Miren, vengo con una anécdota. Creo que ya nos dirá el grupo de transmisión si hay que cortar a la hora y cuarto o algo así. Por ahí de los principios de los 90, en Puebla, yo vivía en la ciudad de Puebla, se veían unas luces ahí hacia el sur, en dirección de Atlisco, y la gente empezó a ir en masa porque estaban seguros que eran naves extraterrestres. Es decir, la gente de pronto como que tenemos son cuates, o sea, hay que llegar y queremos ser los primeros que los vemos. Pero yo les aseguro que si nos dicen, oigan, vamos a tomar un grupo de refugiados que vienen del sur, de Centroamérica o de, no sé de dónde sea, o vecinos que tuvieron un problema por una inundación, vamos a poner un campamento enfrente de tu colonia o en tu colonia, pues yo les aseguro que ahí no saldría la gente corriendo a abrazarlos y a ver qué necesitan. Somos muy, muy curiosos. Entonces, bueno, mi reacción personal, yo me pondría muy contento de saber que no estamos solitos. Pero cualquier civilización de la cual nosotros podamos tener certeza que existe va a estar a muchos años luz, seguramente decenas, centenas o quizás unos miles de años luz, con lo cual la información que tenemos de ellos ocurrió hace mucho tiempo atrás en el pasado. En otra plática podríamos explicar con detalle el por qué, y ya ni siquiera podríamos saber si esa civilización existe todavía, ¿sí? Pero yo admito como astrónomo que considero que el universo es muy, muy grande y que la posibilidad de que exista vida, tanto primitiva como un poquito más compleja, exista en algún otro lado del universo. Ok. Bueno, otra pregunta que nos llegó aquí. Bueno, más bien un comentario, pero pidiendo tu opinión, ¿no? La persona que asistía dijo que cree que se atrasó la investigación de los agujeros negros, pues Einstein negó la existencia de esos y no fue hasta 65 años después fue que se aceptó y comprobó la existencia de ellos. Bueno, a ver, tus comentarios sobre eso. Bueno, no pasó tanto tiempo. En verdad, las primeras propuestas sobre la existencia de objetos extremadamente masivos no fue propuesta en los tiempos de Einstein, vienen desde el siglo XIX. Y por supuesto, como toda hipótesis, vamos a decir, un poco diferente, como la relatividad, como la mecánica cuántica, como la expansión del universo, todas estas ideas nuevas o la vida extraterrestre, pues esto mueve un poco los cimientos, ¿sí? Porque tener las pruebas implica en verdad venir, como diría mi abuela, con los pelos de la burra parda para decir que es parda. Esto toma tiempo, pero no, los agujeros negros sean, digamos, el concepto que primero fue teórico en los años, sí, 40, 50 sobre todo. Einstein prácticamente ya podía tener una postura, pero él no tuvo que ver en que si se aceptaron antes o después. En verdad es que las evidencias irrefutables de la existencia de agujeros negros vinieron hasta la década de los 90. De hecho, yo como estudiante en un congreso veía ahí a las vacas sagradas discutiendo todavía si los objetos en el centro de las galaxias activas podían explicarse mediante fenómenos distintos. Recuerdo uno en particular, no voy a decir nombres, que creía que una reacción en cadena de supernovas podría explicar la cantidad de energía generada en el núcleo de las galaxias. Pero unos poquitos años después, la evidencia dio, digamos, sustento al hecho de que existan los agujeros negros. Por supuesto que ahora esto abrió otras preguntas. ¿Qué hay adentro de un agujero negro? No lo sabemos, como les digo, la ciencia puede decirles, eso sí, todavía no lo sabemos. Si alguien viene hoy con la evidencia de la que disponemos y les dice, yo sé que hay en un agujero negro, tú entras allí y sales allí a la vuelta de mi casa, yo ahí les digo, sal corriendo, como decía Chabelo en la televisión hace mucho tiempo, sal corriendo y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. No lo sabemos todavía.
No sé si haya otra pregunta, quizás una o dos, si nos aguantan el... Sí. Bueno, hay algunas aquí que van en la dirección. Sí, bueno, hay algunas que van en la dirección de la cuestión del perseverance en Marte y de vida en Marte y cosas así, pero como nuestra siguiente conferencia va a tratar específicamente del tema de Marte, aprovecho para entonces hacer una propaganda de que la siguiente en un mes, ¿no? En el último jueves del mes de marzo, va a hablar justamente sobre el planeta Marte, sobre esas sondas que están visitando al planeta. Entonces, queden ahí atentos a eso. Por fin, bueno, para cerrar, una preguntita con que creo que puedes contestar más o menos rápido y que la persona pregunta si en alguna ocasión ya se logró encontrar algún espécimen de vida, bacteria o algún organismo. Imagino que la pregunta es fuera de la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, para cerrar, la última cuestión, que tú Sí, contestes a esa pregunta. que me parece una buena pregunta para cerrar el tema. La respuesta es, no tenemos todavía ninguna evidencia de vida fuera de la Tierra, aunque existan moléculas complejas orgánicas en algunos asteroides, en algunas nubes del medio interestelar, pero eso no, una cosa es muy distinta. Moléculas orgánicas complejas y vida son dos cosas muy distintas. Y estamos buscando, ya sea vida primitiva, es una técnica espacial en Marte, en Europa, en Ganímedes, y otra técnica distinta es tratar de ver si hay vida inteligente más evolucionada en otros lugares de la galaxia. Entonces, no tenemos evidencia ninguna. Otra vez, si alguien viene y les dice, sí, pero si aquí en el sur de Estados Unidos, en el área 51, tienen unos extraterrestres. Bueno, entonces no escuchó la charla. Pero, aunque no tenemos ninguna evidencia, esto no significa que los astrónomos digamos que eso demuestra la inexistencia. Son dos cosas muy distintas. No tenemos evidencia, pero puede que ocurra en algún otro momento y esto ya dará sustento a saber que exista vida de cualquier tipo. Pero hasta el momento la respuesta es no tenemos todavía ninguna certeza, ninguna observación fidedigna. Y bueno, Muy creo que... bien, muchísimas gracias, Héctor, y gracias a las... Perdón, César, Sí, sí, sí. solamente termino la publicidad de la próxima charla. César, el doctor César Carreta es nuestro flamante conferencista del jueves 25 de marzo, si no estoy mal, y justamente nos va a platicar de las misiones, el tráfico pesado que ocurre en estos días en Marte con todas las ondas y toda la información nueva que nos están enviando. Así que pues no se la pierdan. Ok, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos que nos están escuchando, asistiendo en todas las plataformas en que se está publicando, se están publicando esa conferencia. Y bueno, les espero en la siguiente oportunidad, dentro de un mes, ¿no? Como acaba de decir Héctor, para nuestra siguiente conferencia. Muchas gracias a todos.